se trata, insisto, de esto versus aquello, no. Se trata que tenemos que tener organizaciones que tengan, por un lado, la capacidad de ser predecibles, estables y ejecutar dentro de la jerarquía, y por lo tanto necesitas una estructura jerárquica para alinear los intereses económicos de los shareholders, etc. Eso es necesario, y a la vez necesitas crear una estructura colectiva de conocimiento que no puede ser jerárquica, porque cuando quieres que esto sea jerárquico, sencillamente no ocurre. Lo que tienes que hacer es alinear que la creatividad, y ahora os enseño cómo lo estamos haciendo, os lo muestro un poco lo que hacemos, cómo alinear que esta creatividad está alineada con los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Sí? Entonces los valores de esto, los más importantes, lo hemos dicho, son colaboración, transparencia, son los que hemos estado hablando, y fijaros, autoorganización y emergencia. Son los dos más difíciles de gestionar. Es decir, estas estructuras son autoorganizadas, y segundo, el orden no es planificado, sino viene por emergencia. Esto es como lo hacemos en la práctica. Es decir, la práctica nuestra en innovación, esto es el trabajo que hacemos con las empresas, lo que hacemos es, en la parte de innovación, la parte de diagnóstico y exploración, lo hacemos sobre ideágoras, es decir, construimos estructuras internas donde, esto ya lo están haciendo muchas empresas, donde las ideas, la gente puede participar en ideas, y ahí fomentas una cultura de innovación donde las personas en su puesto de trabajo empiezan a desarrollar esta actitud, porque la innovación es una actitud de ver las cosas no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Cuando tú tienes una organización donde cada persona de esa organización es capaz de mirar su trabajo en el día a día, digo en el marrón del día a día, y es capaz de mirarlo no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser, entonces tienes una organización creativa y empiezas a poder cambiar las cosas en esta dirección. Luego, es muy importante que no acaben ideas. La idea no crea valor, la idea es un proceso creativo necesario. Lo que crea valor es cuando tú coges una idea y precisamente la llevas a la realidad, la transformas en una solución o la transformas en valor. Entonces este proceso requiere lanzar iniciativas de innovación, y pilotos, etc. Y para eso utilizamos también otra plataforma, donde con una metodología, ahora la veréis un poquito, de Innovation Champions, buscamos ese 10%, cualquier organización tiene 10-15% de personas creativas, que son las personas que normalmente están motivadas internamente. Esas personas, créanme, les sobran los jefes, les sobra todo, porque el jefe lo tienen dentro. Entonces esas personas, los que estáis aquí, que sois de este grupo, lo hacéis porque intrínsecamente no lo podéis hacer de otra manera. Luego tenéis otro 10 o un 15% en las organizaciones de passion killers, que estos son los de la máquina de café, oye tal, les ha caído tal, la deuda, no sé qué, no vamos a morir, aquí no pasa nada, que es un sumidero. Entonces eso hay que ponerle un firewall, porque eso no lo vas a cambiar, porque eso es límbico, está decidido a los 5 años, o sea, relajaros y disfrutar, no lo podéis cambiar. Lo que tenéis que hacer es gestionarlo, tenéis que poner un firewall para que este sumidero no se consuma la energía de estos otros. Entonces lo que tenéis que hacer en las organizaciones no es pretender que todo el mundo es igual, somos distintos, los seres humanos somos individuales, somos distintos. Lo que tenéis que gestionar a cada persona, ¿me entiendes?, por lo que puede dar y por lo que puede hacer, y por lo tanto lo importante es que montar esta plataforma y luego entrar. Esta es la plataforma un poco, no tengo tiempo, pero básicamente va con este lema, la podemos promocionar, hacer de la innovación el trabajo de todos, y entonces las personas que están, los Innovator Champions, este 15% de personas, lo que hacemos es conectarles, ellos pueden crear iniciativas, pueden de alguna manera invitar a otras personas de la organización o de otros departamentos, con lo cual rompemos los hilos verticales, porque no surge por su jefe, sino directamente entre personas, y vamos creando una redarquía de innovación en las organizaciones en base a iniciativas que son por suscripción, que son personas que les mola ese tema, que quieren hacerlo y que pueden construir. Lo importante no es la tecnología, no son las plataformas. Estos son dos tecnologías, como sabéis, ¿no? La tecnología de la izquierda, esta es la tecnología del Homo habilis, cuando empezamos a generar los primeros utensilios, se diferencia de la derecha en un par de cosas. O sea, al final, fijaros que el tamaño es prácticamente igual porque están pensadas las dos para entrar en la mano. Pero esta de aquí, esto es un conjunto de ideas que han tenido sexo unas con otras. La idea del láser, la idea del plástico, la idea del microchip, la idea. Entonces, esto es un conjunto, aquello es una creación individual, esta es una creación colectiva. Esta duró, el ser humano estuvo con esa creación simplemente 20.000 generaciones. Relajaros y disfrutar.
Si nosotros seguimos con este muerto un par de generaciones, no pasa nada. No pasa nada. Lo importante es que seamos capaces de darnos cuenta que, insisto, que estos nativos digitales, estos jóvenes que vienen detrás, tienen muchas de las respuestas que estamos buscando y crear las condiciones, los valores, la educación, la formación y las plataformas en las que ellos puedan interactuar. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la metodología. Básicamente, ¿cómo podéis hacerlo en vuestra organización? Empezar por aquí, crear un nuevo entorno de participación, ponéis la plataforma, crear tiempos y espacio para la innovación. Lo primero que hacemos con las empresas es liquidamos el 15%, lo que decía, hacemos una innovación destructiva, liquidamos el 10-15% del tiempo. Revisamos sus procesos de negocio y detectamos aquellos que no añaden valor. O sea, ¿cuántos de vosotros estáis haciendo planificación a 3 años? Prácticamente ninguno. A 1 año, prácticamente todos. ¿Y qué pasa en las conference call? Nos pasamos horas enteras en conference call explicando por qué no ha ocurrido algo que se planificó hace 1 año, cuando todos sabemos que es mentira lo que se planificó y cuando lo que estamos intentando explicar es un gap irrelevante. Esta es la situación real de millones de horas y conference call en las organizaciones. Estamos intentando explicar lo irrelevante. Entonces lo que hacemos es, entras ahí, miramos de esos procesos, lo podéis hacer vosotros con vuestro equipo directivo, qué es lo que realmente sobra, qué es el wasting of time, que no sirve para nada, y ese tiempo liberamos un 10% para la innovación. Ya esas personas que dije antes de Innovation Champion, le liberamos el 10%, y ese 10% no reportan ya a su estructura jerárquica, sino ese 10% lo pasan a reportar a un Innovation Team, con lo cual, esto es otra lección importante. Estos cambios no favorecen a todo el mundo. Entonces es absurdo ir por las organizaciones diciendo, mira qué bonita esta visión, mira el cambio que viene, cuando la persona mira el cambio y dice, leches, me quedo sin trabajo en 15 días. Entonces no puedes venderle a la gente lo invendible, no puedes ir por ahí, ¿me entiendes? Tienes que crear, porque esto no favorece a todo el mundo por igual. Entonces lo que tienes que crear son entornos donde puedan convivir. Ciertas personas, lo que no les puedes dejar tampoco es decir, oye, ya entiendo que a ti no te interesa, pero tampoco te lleves la empresa contigo, no vale, es hacer trampa también. O sea, entonces se trata de crear entornos donde aquellas personas que tenéis, como decía, del 15-20% que quiere innovar, pueda innovar, lo pueda hacer con soporte de la dirección y no dejes, insisto, que la jerarquía te mate las ideas y acabe con la innovación, porque si los dejas acaban con la innovación. Luego montas Innovation Champion, pones la plataforma y empiezas a crear la innovación. Luego empiezas con esos Innovation Champion a darle un desarrollo personal en habilidades 2.0 en gestión de la innovación y luego ya empiezas con la segunda plataforma a lanzar iniciativas de innovación e innovar haciendo. Esto es otra cosa importante, innovar haciendo, no innovar aprendiendo. Esto no es hacer un cursillo, esto es innovar en el día a día. Entonces es muy importante que empieces que estas iniciativas se transformen en prácticas de negocio, las prácticas de negocio de resultados operativos, y entonces así como realmente puedes crear. Acabo, a modo de resumen, no voy un poquito mal de tiempo, pero y si queréis preguntar algo, a modo de resumen, lo que os he contado. Abandonar la zona de confort porque es hora de cambiar. Lo primero de esto que me estáis oyendo a mí es que dice, bueno, este es mi jefe, ya todos se recuerda a mi jefe, está todo el mundo pensando, no, lo digo por vosotros, esto empieza aquí. Lo primero es, somos nosotros, cada uno de nosotros que tenemos que salir de nuestra zona de confort, no esperar que el otro salga. O sea, que este ejercicio que he dicho de la gestión, del impacto, míralo en ti, míralo en tu carrera, míralo en tu profesión, míralo cómo te afecta personalmente. Segundo, crea el tiempo para explorar el futuro porque hay cine negro. El futuro es discontinuo. Si tú no tienes una agenda, eres parte de la agenda de otro. Y si tú no te sales del día a día, del mail, entonces tenéis que poner una disciplina y crear el hábito, insisto, para dedicarle un tiempo, mediodía, a la semana, poner un firewall y ese mediodía llevaros el cerebro al futuro. Porque es una pena, porque están ocurriendo cosas muy importantes, las podéis aprovechar, son significantes para vuestras organizaciones y además este mundo, lo ha dicho muy bien Rodolfo, es abierto, es libre, hoy podéis haceros el máster más grande que queráis del MIT prácticamente gratis, o sea, no hay nada que os impide, nada. Es gratis, podéis lo único que os separa de alguna de las cosas que cuento es el hábito que tenemos todos cada día de hacer lo mismo y seguir con nuestros modelos mentales, ¿no? Si estás en una organización, abandona el silo funcional porque compartir crea valor, acelera estas estructuras
emergentes, de redarquía, como les queráis llamar, pero el desarrollo de la inteligencia colectiva, mirar las organizaciones como conversaciones, no como máquinas, como conversaciones. La realidad, si tú quieres, yo cuando hago algún ejercicio y quiero saber la realidad de una organización, claro que hablo con el responsable general, pero luego busco una disculpa para irme a tomar un café, porque la máquina de café te dice la realidad. Las conversaciones que tienen lugar en la máquina de café te dicen la realidad de la organización, pero en 20 minutos. Que te pases por ahí y te tomes 2 cafés. Nadie más te lo dirá. Entonces las organizaciones son conversaciones y por lo tanto es importante crear esta nueva estructura. Desarrollas tus comunidades, insisto, porque esto va de tribus, busca tu tribu, conecta con tu tribu, desarrolla tu propia comunidad, reinventa las relaciones con tus clientes, porque lo he dicho antes, no compran productos sino experiencias únicas, y haz de la innovación el trabajo de todos, porque la respuesta no la tienen los líderes, la respuesta tiene que ser colectiva. Y si realmente no os he convencido de nada, os aplicáis la última, es prepárate para la transparencia, porque acabarán encontrándote. Muchas gracias. Si tenéis... ¿Tengo tiempo? 2 preguntas, una pregunta, sí. Un par de preguntas me dejan todavía si tenéis alguna curiosidad. Sí. Sí, entiendo que, bueno, desde mi punto de vista hay 2 tipos de organizaciones, las que son más exploradoras, más innovadoras por naturaleza, y las que se dedican a explotar ese camino que ya han abierto otro tipo de empresas más exploradoras. Desde este punto de vista, obviamente la innovación es, y todo este paradigma que me parece súper interesante que ha presentado, es mucho más fácil de implantar en empresas innovadoras que ya llevan eso en su ADN que en empresas que son explotadoras. ¿Cuál es su experiencia, pues no sé, en bancos, en aseguradoras que caerían dentro de esta segunda categoría? El ejemplo que he puesto es del Banesto. Entonces no depende tanto de las organizaciones como de las personas. Esto es imposible de implementar si no tienes un directivo innovador. Necesitas, no tiene tanto que ver, porque cualquier persona que es explotadora, si hace el análisis que he puesto yo de la incertidumbre, de cómo le impacta todo esto, resulta que tiene en zona de disrupción muchísimas cosas que le están afectando. Los sectores clásicos son los que hemos visto aquí en los medios y en la propia prensa. Entonces, esto evidentemente impacta a todas las organizaciones. Lo que sí es cierto es que no se puede innovar si la innovación no está soportada por arriba. Si yo no hago absolutamente ningún trabajo, si no tengo la garantía del CEO, del responsable de la empresa, de respetar las 2 reglas que he dicho. Una de ellas es de crear el tiempo para la innovación, es decir, de si se crea el programa, se facilita que las personas estas que participan como Innovation Champion tengan al menos medio día a la semana libre, fuera de la estructura jerárquica, para trabajar en las iniciativas, porque si no conviertes la innovación en un marrón de estas personas a costa de su familia o a costa de esto. Entonces es muy importante que se respete el tiempo. Y lo segundo es que, lo que he dicho antes, que sea por suscripción. Que realmente el proceso de redárquico tiene que ser por emergencia, tiene que ser que tú creas las condiciones, anuncias el programa y las personas de la organización, tú eliges, dices, oye, estas personas pueden atender y les invitas, pero vienen solo aquellas personas que realmente se diviertan haciendo este tipo de cosas. Entonces son 2 reglas de oro, pero son válidas en cualquier organización. Buenos días. Yo no sé si ha sido por una casualidad o una ciencia infusa en mi empresa y en mi persona personalmente, pero nosotros hemos nacido hace 3 años aproximadamente y hemos hecho 2 empresas. Una con carácter I+D, que es la que dirijo yo directamente, que cumplo, yo creo que por encima de lo que comentas, absolutamente. De hecho, me caracterizo por ese tema. Y después la segunda empresa, que es la comercializadora de esa variedad de ideas y de productos que se investigan y se trabajan. Como anécdota, el día de ayer estábamos en la universidad aquí haciendo entrevistas a los chavales y en vez de decirles qué buscaban o qué querían, que nos traían todos sus currículums y querían trabajar, querían hacer clases, digo, me parece muy bien, pero me tienes que convencer porque vas a venir a mi empresa.
hazme una pequeña carta que me digas cuál es tu puesto de trabajo, cuál es tu ilusión y cómo te venderías tú mismo. Eso ganarás puntos. Le pedí a los chavales que se quedaban boca abiertos porque rompía todos los modelos, que yo le estaba diciendo que ven a trabajar aportándome una idea y haciendo tu propio puesto de trabajo. Yo le decía a uno de mis trabajadores, un señor de 50 años que venía de la industria de metal, de la soldadura, de los 14 años, dije, yo no soy una empresa que busco trabajadores de 8 horas que cuelgan su bata. Yo busco una empresa, un empleado que venga a pensar. Y pensar no es trabajar, es 24 horas. Y me dijo, no, es que yo vengo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, cuelgo la bata y los problemas de la empresa quedan aparcados. Bien, nos fuimos toda la organización a una feria a Madrid y me llama aparte y me dice, Juan José es un cabrón, más palabras y demás. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque esta noche me he pasado toda la noche soñando cómo solucionar el problema. Y digo, bienvenido al club de esta empresa. Pero hay un problema, y toda esta explicación que comento hay un problema. Las dos empresas divergen en dos modelos. Una, el concreto, y otra, la aspiracional. La aspiracional tiene un problema después jerárquico con la de modelo tradicional, porque no damos resultados. No tenemos contabilidad diaria del gasto ni del futuro del gasto. Entonces ahí creamos eso. ¿Cómo se soluciona cuando tengamos ese modelo? Sí. Pues yo creo que por eso hablo yo de la tesis del equilibrio. Yo creo que parte del problema de las organizaciones, yo también he montado dos y las monto en modelo redárquico. ¿Qué ocurre? Que a medida que van creciendo la organización, entonces resulta que el trabajo de coordinación, el trabajo, como tú dices muy bien, de predicción, el trabajo del cash flow, el asegurarte que es un trabajo ya de tipo más estructural, más repetitivo, etcétera. Y por lo tanto, yo creo, o sea, que no es que una organización sustituya a la otra, yo creo que necesita un mínimo de estructura jerárquica, porque, insisto, lo he dicho anteriormente, la estructura redárquica es emergente, luego no tiene los resultados. Necesita una estructura jerárquica para que alinee la creatividad con los objetivos económicos. Si no tienen los dos, es muy difícil. Sí. Que las comente para tener una previsión. Y yo les digo, no hay previsión. No hay previsión porque mañana puedo estar haciendo cualquier otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Yo voy a conseguir el camino de anticiparme de lo que reclama el mercado. Entonces no tengo previsión. ¿Cuántos ingenieros necesito? ¿Cuántos investigadores? Aun cuando la red y las colaboraciones me lo dan, pero no hay previsión. Entonces la jerárquica me exige y yo les tengo una pelea constante de que no hay. Y ese problema es cómo solucionarlo. ¿Cómo les convenzco a mi organización jerárquica, que me deja una libertad obviamente, pues yo creo que sí, absoluta, pero todavía cada día que se hace más grande y más internacional me pide más responsabilidad? Vale. Pues yo creo que la única manera de resolverlo es colaborativamente. O sea, tienes que sentarte a entender, que veo que no es el caso, a entender por qué la otra organización necesita cierta predictibilidad. Y tienes que intentar trabajar con ellos para verlo, porque no, insisto mucho, no se puede trabajar de alguna forma. Tú no puedes tener en una organización, insisto, después de cierto tamaño, con que toda la innovación sea disruptiva. Tú tienes que tener una parte de innovación continua, una parte de mejora continua, una parte de nuevos productos, una cierta predicción y una parte, como tú dices, bien impredecible. O sea, que yo creo que, sí, consejo, lo que yo haría cuando me plantean ese problema, yo pongo a los dos equipos juntos y sacamos un diagnóstico conjunto, porque hay elementos que son importantes para ellos que en tu organización no tienen en cuenta. Sí. Vale. Algo más, insisto, yo creo que esta es un poco la solución. Ya estamos mal de tiempo. Yo, si quieres, pues nada, agradecer de nuevo la invitación, y encantado de estar aquí. Yo voy a estar aquí por la mañana si queréis trabajar algún tema, alguna pregunta concreta, encantado de colaborar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo, como os prometía que sería sugerente y estimulante, pues no pensaba que fuera tan sugerente, tan estimulante, ¿no? Que tenga que pensar, y seguramente estaremos más de 24 horas digiriendo todo lo que nos ha dicho José Cabrera.
Y bueno, para finalizar este bloque, doy paso al padre espiritual de todo esto, es Felipe García. Algunos le conoceréis ya, otros no, pero también es una de esas personas que cuando te acercas a él no te deja igual, ¿eh? Siempre está pues procesar eso. generando pues nuevas ideas, colaborando con mucha gente, removiendo. Es una persona que nos conocemos desde hace muchísimos años. De hecho, yo le he estudiado, quiero decir, no es que haya sido mi profesor, sino que he estudiado su trayectoria dentro pues, de la historia de Internet en España, que estoy escribiendo un libro ahora. Pues él es parte de esta historia y por tanto pues lo he entrevistado y tiene toda una trayectoria de innovación ya desde los orígenes, por eso decía que es el dinosaurio, ¿no? Si algunos somos históricos, él es prehistórico. Y bueno, deciros que trabajar con él siempre es un placer, porque es una gran persona en todos los sentidos. Con vosotros, Felipe García. Gracias. Bueno, yo había traído una presentación, pero no creo que no la voy a poner. Me parece a mí que vamos a ser creativos y como queda poco tiempo y además me gustaría que veáis la que de verdad es creativa, que es la de Gerardo, que va a ir un momentito después de mí, pero lo que vamos a hacer, un segundito, os pongo en la página de Noodle, es... ¿se oye? ¿Se oye? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo os voy a contar 15 minutos para dejar 15 minutos que nos vamos a meter en la comida, que es una comida muy particular porque se llama Snacks and Caps. Entonces, pues os explicaremos lo que son las caps y todo eso antes de que vayamos a disfrutarlas. Y entonces lo que vamos a hacer es, os cuento 15 minutos de muchas de las preguntas que estáis y por qué hemos creado todo esto. Y luego Gerardo os puntualiza sobre un proyecto y cómo llevar la inteligencia colaborativa a una realidad. Bien, lo que voy a hacer, insisto, es que todas estas ponencias las vamos a poner en internet, en la web de Noodle, y luego lo que quiero es que participéis en el grupo de Facebook que tenemos de Noodle, Consortium Group, y que me hagáis preguntas sobre todo esto, ¿vale? Bien, el montaje de todo esto viene a cuento de que lo primero que hice cuando llegué a la universidad, de empezar, este es lo que dice el anuncio, de empezar a desaprender. Desde que entré en la universidad llevo desaprendiendo, porque un día me di cuenta que toda la vida nos pasamos creyendo que lo que nos enseñan en el cole es verdad y te vas a encontrar al mundo, miras el sistema bioinspirado del planeta y te das cuenta que las placas tectónicas están moviéndose continuamente y que la Luna se separa cada año unos centímetros de la Tierra. Con lo cual, lo que suceda cuando terminemos las conferencias es absolutamente nuevo. No habrá nada anterior que se parezca a lo que hay mañana. Entonces, claro, nos enfrentamos a toda una revolución tecnológica y hablamos de que todo esto de la Internet, que llevo aquí desde el principio evangelizando e intentando convencer a la gente del potencial que tiene, ahora voy más lejos y quiero convenceros de lo que es el potencial de la inteligencia colectiva. Lo que a veces no sé si es una contradictio in termini o es algo que vamos a poder sacar adelante. Y entonces lo que hicimos es que toda la vida me han estado diciendo en las empresas en las que he trabajado que las personas somos el activo de las empresas. Luego voy al balance y viene mi presidente y dice, no, los salarios están en el pasivo. Y entonces pues dije, pues tenemos que ver cómo meter a las personas en el activo y no en el pasivo, ¿no? Porque llega un momento en que la gente dice, bueno, pues hago un ERE y me cargo a toda la empresa. Y dices, bueno, pero ¿cuánto me cuesta cuando vuelva a tener mercado el poder empezar a producir si me he quitado a toda la gente que llevaba 20 años trabajando conmigo? Entonces, ¿por qué? Porque la contabilidad real es una contabilidad de la sociedad industrial. Y entonces no podemos reflejar todos estos paradigmas que han contado Rodolfo y que han contado Pepe Cabrera, y que para mí llevan preocupándome los últimos 20 años. Entonces lo que hicimos es montar unos laboratorios en la Asociación de Conocimiento Abierto y Bioinspirado y empezar en esos laboratorios, unos con Rafa, con Paula y demás, trabajando en temas bioinspirados. Me diréis, ¿por qué bioinspirado? Porque es la palabra mágica que ha aparecido por ahí. Porque lo de conocimiento abierto, dicen código abierto y demás, pero lo bioinspirado ha causado furor. Y entonces es porque cuando nos pusimos a trabajar en estos temas, yo dije, para que seamos ecoeficientes, ¿quién es ecoeficiente desde hace miles de millones de años? La naturaleza.
La naturaleza sabe, y los seres vivos, menos el hombre, sabe preservar el sistema, ¿no? Entonces vamos a pensar en eso. Segundo, inteligencia artificial. Llevo 20 años trabajando en temas de inteligencia artificial y hoy la inteligencia artificial e Internet, por fin, gracias a todo lo que ha avanzado, llegan a un momento que pueden aprovecharse. Y entonces cogemos y decimos, vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede inspirarse en esas reglas. No estamos hablando código de programación lineal tradicional, sino en esas reglas que van a alimentar nuestros sistemas expertos, redes neuronales, etcétera, y vamos a aplicarlas a nuestros sistemas para que las soluciones que apliquemos sean ya ecoeficientes. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, montamos un laboratorio para trabajar dentro de la asociación, ya llevamos 2, en tareas de conocimiento en sistemas cognitivos que podamos aplicarlo con lo que nos alimenta. Ya veis, estamos haciendo redarquía en los propios laboratorios, porque claro, necesitamos interconectar lo que hace el laboratorio de bio con el departamento de sistemas cognitivos abiertos. Y luego con los del equipo de la Universidad de Zaragoza, pues nos metimos en temas de entorno, ¿no? Cómo el entorno nos afecta, ya no solo es las comunidades, que tenemos que trabajar en comunidades, sino cómo el externo, porque las comunidades son internas, pero claro, todo lo que rodea a esa comunidad externo también influye. Entonces empezamos a trabajar con el grupo de Tecnodiscap de la Universidad de Zaragoza a ver cómo podemos medir el impacto de esa tecnología en cómo lo usamos las personas y cómo el ambiente externo y el interno afectan a esa usabilidad. 3 laboratorios que trabajan integrados. Pero claro, llegamos a un momento que dijimos, vamos a hacer a un hospital un sistema de aplicaciones inteligentes por el teléfono móvil y nos encontramos que, claro, si aplicáramos algoritmos bioinspirados, cuando llegara mi padre con 80 y pico años con un problema grave en el hospital, el sistema biológico diría, este señor tiene 80 y muchos años, llega fatal, va a costar 5 millones de euros salvarle y la probabilidad es de un 1%. Entonces un sistema bio le mataría directamente, no le atiendas y aplicamos, ¿no? Entonces, claro, nos dimos cuenta que las abejas matan a los zánganos cuando no tienen capacidad de alimentar a todas sus nuevas generaciones. Entonces la biodiversidad se encarga de controlar la colmena y aniquila a los zánganos, ¿no? Entonces dijimos, la sociedad no puede hacer otro laboratorio, el de ética social. Entonces, ahora mismo con la Universidad de Málaga estamos trabajando en temas y con Aldo Cese, que evidentemente está muy implicado en temas de responsabilidad social corporativa, en cómo estos 4 laboratorios tienen que confluir para obtener sistemas inteligentes. ¿Utilizados con qué? Con una cosa que llevamos todos siempre encima, el mando a distancia de la inteligencia artificial y colectiva, en la cual hagamos aplicaciones inteligentes, que nosotros llamamos CAPS, ¿no? Son las Knowledge Application, de tal forma que la inteligencia no está aquí, la inteligencia está en lo que somos capaces de compartir, ¿de acuerdo? Y entonces, pues fichamos a un muchachote que está por aquí, que es un crack de 23 años y matemático, que empezamos a trabajar en cómo modelizar matemática y económicamente, ¿no? Aparte de biológicamente, todo esto. Y bueno, pues nos pusimos ahí a hacer fórmulas matemáticas, a explicar una cosa que yo tenía en mente, y es cómo el valor del conocimiento a mí me parecía que era 0. Es decir, el conocimiento, yo publicar una patente en sí misma, pues hay millones, no sabéis cuántas patentes hay publicadas que nadie se acuerda de ellas porque no sirven para nada. Entonces yo decía, ¿por qué la gente no paga por la información? La gente no paga por nada, no quiere pagar por nada. Pues una respuesta muy sencilla, porque no tiene ningún valor para nadie. Entonces, claro, si no tiene valor, nadie paga. Entonces nos pusimos a hacer formulitas y hemos demostrado, lo que vamos a poner a la comunidad científica en abierto, que el valor del conocimiento per se es 0. Entonces, claro, es decir, no el conocimiento, por mucho que queramos pasar de información, del dato a la información y de información al conocimiento, sigue sin aportarnos en general nada. Fuimos un poquito y intentamos ver cómo podíamos hacer algo que era lo que hemos denominado la función inteligencia. Esa función inteligencia para nosotros son las CAPS, son las aplicaciones inteligentes que tratan de buscar una función óptima al conocimiento. Entonces, cuando yo consigo encontrar una fórmula, algo
que en función de unos parámetros que pueden ser variopintos y que a una comunidad determinada le aporta valor y gana, y vamos a banalizarlo de ganar, gana algo con eso, entonces sí que tiene valor. Entonces, ese incremento que inicialmente llamamos o mayores ingresos o menores costes, que son los dos que podemos aplicar con los modelos actuales, eso es lo que nosotros llamamos el capital intelectual. Y estamos intentando mapear ese modelo matemático a través de funciones óptimas en lo que sería un modelo económico, modelo de economía del conocimiento. Y vamos avanzando mucho. Entonces yo os animo a todos los que les guste la matemática y la economía que se integren en el grupo de investigación para hacer cosas de este tipo. Pero claro, como yo estaba empeñado en montar un grupo de gente que trabajara en inteligencia colectiva, pues claro, no me podía quedar ahí en las CAPs, en las aplicaciones, sino quería ver por qué creo que las redes sociales en sí mismas no valen nada, y sin embargo Facebook vale una puñada de millones que se me salen de los números del móvil, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar y este muchacho, con el grupo de trabajo, ha hecho un planteamiento muy interesante, y es que la inteligencia colectiva sí tiene valor intrínseco, mientras que decíamos que el conocimiento en sí mismo no tiene valor. Vais a ver unas transparencias y unos papers que os vamos a dejar en la web de Nodel, en las que sí tiene valor la inteligencia colectiva en sí mismo. Entonces, claro, si por un lado el conocimiento necesita de una CAP, de una función de inteligencia que le dé valor, la inteligencia colaborativa o colectiva tiene valor intrínseco, con lo cual cualquier CAPS que se nos ocurra tiene capacidad de sacar un valor adicional. Con lo cual entendemos que cualquiera que de verdad busque funcionalidades sobre Facebook o cualquier otra red social va a poder conseguir optimizar un proceso y obtener un valor. Entonces ahí, como él dice, hay reflexiones profundas en las que sacamos unas conclusiones muy bonitas desde modelos matemáticos, que ya os digo, ahora como son unos embriones, los queremos poner a la comunidad científica para que nos den cera y para que podamos ir trabajando en mejorar el modelo y luego ir llegando a una cosa mucho más bonita, y es la beta del bienestar. Nosotros hemos analizado y hemos hecho unas funciones en las que, como decía Pepe, claro, tenemos, o tú, ¿cómo te llamas? Juan José decía que, claro, es que en mi empresa o en la asociación tenemos dos balances y tenemos ese problema de que, claro, ¿cómo llevo a mi cuenta de resultados las horas que dedicamos? Porque ni en la asociación ni en Canco Víctor se llevan control de horas. Pero claro, nosotros estamos generando un valor a futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos plasmarlo esto en un modelo económico? Y yo decía a mis chicos, digo, bueno, pues si a Sonia le duplico o le triplico o le cientuplico su salario y tiene por aquí una función de sus valores en las que el dinero se le sube, pero claro, Sonia valora mucho estar con sus hijos, dedicarle un tiempo a una serie de cosas, pues claro, si yo subo mucho en la función equilibrio de Sonia, en la que esto está muy así, lo demás se va constriñendo, ¿no? Entonces, claro, no puedes subirle a un empleado mucho dinero en sueldo si luego no puede dedicar, en lo que decía José, que me estaba encantando, es decir, los chicos viven el trabajo. Yo llevo viviendo desde que entré en la universidad mi trabajo. Todos me dicen en la asociación y en la empresa. Dice, pero ¿cómo es eso de que Felipe confunde vida personal y vida profesional? Yo es que es todo lo mismo. Es decir, yo me lo paso como un enano haciendo todas estas cosas y contándolas.